Hola hermanos, los invito a presenciar nuestros cultos y para que puedan ver al pastor. Los animo a conectarse a través de YouTube y no pierdan la lección para que podamos crecer en la palabra del Señor a pesar de nuestro distanciamiento por el COVID. Los invito a seguir nuestros cultos. Y también los invito a conectarse a nuestras redes sociales, a Instagram y a Facebook. Así que no se lo pierdan. Hola niños, bienvenidos a esta escuela dominical. Le damos la bienvenida y es un gozo para mí poder darle esta lección. Le voy a hablar acerca de un hombre muy especial en la Biblia que se llama David y era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero primero vamos a orar para que el Señor nos guíe y nos ayude a estar concentrados. Ya vamos a juntar nuestras manitos y vamos a cerrar nuestros ojitos. Mi Dios Padre Celestial, te damos las infinitas gracias por tu amor, por tu protección, por tu cuidado. Te quiero pedir en esta hora que seas tú guiándome para dar la palabra a estas niñas y a estos niños, Señor. Que seas tú ayudándolos a concentrarse, a quitar cualquier distracción, Señor, que tengan ellos y que puedan, Señor, recordar tu palabra y que puedan también saber, Señor, la vida de David para que pueda también ser un ejemplo, Señor, para ellos, porque fue un hombre muy importante. Y te pido, Señor, que tú abras su corazón, su entendimiento, su mente, Padre. Sé tú guiándome en esta lección que voy a dar ahora, Señor. Dejo todas estas cosas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Niños, hoy les voy a hablar acerca de David, ¿cierto? Ya se los mencioné. David era un hombre conforme al corazón de Dios y hoy vamos a saber por qué. Samuel necesitaba ir a buscar un nuevo rey, porque Saúl había desobedecido a Dios y se había apartado de Dios. Y por eso Dios necesitaba un nuevo rey para Israel. Y mandó a Samuel a la ciudad de Belén, a la casa de Isaí, porque de ahí iba a escoger a un rey dentro de uno de sus hijos. Entonces Samuel obedeció la voz de Dios y fue a la casa de Isaí para también ofrecer sacrificio a Dios. Entonces invitó a Isaí y pasaron sus hijos. Pasó el primero y al parecer era muy alto, grande. Y Samuel dijo, este debe ser. Pero ¿saben qué? Dios le dijo, Samuel, no mires lo que está delante de tus ojos, porque yo lo rechazo. Yo rechazo que el hombre mire la apariencia, porque Dios mira el corazón. Le dijo, yo Dios miro el corazón. Entonces Samuel le dijo, ok, pasaron los 7 hijos de Isaí que estaban ahí, pero ninguno era el escogido de Dios. Y Samuel le preguntó a Isaí, ¿tienes más hijos? Y él le dijo, sí, mi hijo menor, pero él es pastor de ovejas. Entonces estaba en el campo y fueron a buscar a David al campo, porque seguro este iba a ser el escogido de Dios. Y cuando Samuel vio a David, supo que él era el escogido de Dios y por lo tanto lo ungió con aceite. ¿Y saben para qué era esto de ungir? Era para escoger y apartar a alguien para Dios, porque David iba a ser el rey de Israel. Entonces, niños, como les había contado, David era un hombre conforme al corazón de Dios y desde que fue ungido por Samuel, el Espíritu de Dios estuvo con él y Dios lo iba a utilizar para hacer cosas grandes para él. Y por eso era un hombre conforme a su corazón, porque estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Su corazón estaba dispuesto a hacer los deseos de Dios. Y ahora les voy a contar cómo es que Dios lo utiliza para glorificarlo a él. Es una historia que probablemente ustedes saben, pero se las voy a contar porque es una gran historia que nos va a ayudar a ser valientes y guerreros para mantenernos en la obra de Dios, ¿ya? Me imagino que ustedes conocen al gigante Goliat. Medía casi 3 metros. A mí me asusta de solo pensarlo porque yo soy muy chiquitita y ustedes también, ¿cierto? Entonces, este gigante había amenazado a Israel porque estaban en guerra. Pero ¿saben qué, niños? David se enteró de esto y dijo, si Dios es conmigo,
el Dios viviente es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces él se decidió ir a pelear contra este filisteo que era enorme. Y saben qué, niños, David era solo un muchacho, él era muy joven. Entonces el rey Saúl, que estaba a cargo de las tropas de este ejército de Israel, le dijo: pero David, ¿cómo vas a ir a pelear tú si eres solo un muchacho? Él lo miró en menos, ¿cierto? Pero ¿saben qué, niños? David era un joven valiente, que estaba confiado en Dios, que sabía que si él iba de parte de Dios, nadie podía contra él. Entonces él fue, niños, y ¿saben qué? Derrotó a Goliat con apenas 5 piedras lisas y su honda. ¿Ustedes saben esta historia? Y le dijo: Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Porque Goliat venía todo equipado, pero él venía de parte del Dios de los ejércitos. Él venía de parte de nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Y él ganó la batalla contra Goliat. Imagínense, él estaba glorificando a Dios con esa victoria, niños. Por eso nosotros debemos ser valientes, debemos disponer nuestro corazón para estar al servicio de Dios. Porque, niños, aunque Saúl menospreció a David, él fue muy valiente y el Señor lo utilizó como él quiso. Recuerdo la primera vez que yo tuve que ir a entregar la palabra de Dios a la calle. Yo estaba muy nerviosa porque pensé que no lo iba a poder hacer, porque pensé que con mis capacidades no lo iba a lograr, porque yo decía: no sé nada de la Biblia, estoy muy pequeña. Pero en verdad, niños, es Dios quien, a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros, los hijos de Dios, el que nos da la capacidad para hacer las cosas. Es Él el que nos capacita para poder hacer su voluntad y trabajar para su obra. Debemos ser valientes como David, ¿cierto? Y tener corazones dispuestos para Dios. Esa es la lección que hoy les quería dar. Recuerden que aunque sean pequeños, el Señor los puede utilizar para su obra y ser de bendición también para otros, así como David, este joven, este muchacho, fue también para glorificar a Dios, fue utilizado por Dios para trabajar para Él. Así que eso, niños, espero que se queden con esto y sean también muy valientes para poder participar en la obra de Dios como Él quiera que sea. ¡Chao! Nos vemos en otra oportunidad para poder también darle una nueva lección. Espero que podamos vernos pronto. ¡Bendiciones! Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de
la tumba vacía ahora está. El cielo se aclara, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso es su nombre, incomparable ser. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso es su nombre, incomparable ser. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Hola hermanos, muy buenos días. Para mí un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar, por supuesto, con la carta de Primera de Juan. Estamos en el capítulo 3 y hoy nos toca del versículo 4 al 10. A modo de introducción me gustaría llevarlos a Santiago 4:4. Y es así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hoy vamos a estar hablando del pecado. Desde el versículo 4 al 10, Juan nos está hablando sobre el pecado, cómo funciona el pecado, qué es para Dios el pecado, cómo funcionamos nosotros a través del pecado. Y Santiago nos hace claramente, al igual que como hemos estado estudiando en Juan, una distinción, una separación, un contraste. Que si somos amigos del mundo nos constituimos enemigos de Dios. Y al igual que vamos a estar estudiando hoy, el pecado, Dios no tranza con el pecado. Si bien ya estamos, el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, pero el pecado que sigue habitando de nosotros sigue siendo importante para el Señor. Importante que no cometamos el pecado y que vayamos de camino a la santificación. Es como la forma en que cuando no éramos hijos de Dios, convivíamos naturalmente con el pecado. No nos afectaba y el pecado no nos afectaba a nosotros, porque era natural. Pero hoy somos enemigos del pecado. El Señor nos rescató y por lo cual debemos tener otra actitud. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Que en la época de Juan, cuando escribió, habían personas
como lo habíamos estudiado anteriormente, las ideas del contexto decían que no era importante el pecado, que el pecado se relacionaba con la naturaleza pecaminosa, pero nosotros debíamos vivir en la naturaleza espiritual, y por lo cual no era tan importante. Si éramos creyentes, habíamos sido nacidos de nuevo, pero en realidad el pecado no era importante. Por eso Juan, al escribir esta carta, va aclarando, como dijimos anteriormente en las predicaciones anteriores, ciertas maneras de pensar que iban incorrectas y van chocando contra Dios. Y esta es la principal. La que nos toca hoy también es el pecado. Este pecado va en contra de Dios, no deja ser inferior. Y como leímos en Santiago, ¿estamos con Dios o somos enemigos de Dios? Ahora estamos con Dios y por ende el pecado se transforma en nuestro también enemigo. Hoy debemos combatirlo y vamos a estar hablando del pecado. Le invito a orar. Señor, vamos ante ti para que tú nos vayas abriendo nuestros corazones, nuestras mentes, para aprender más de ti, Señor, tus verdades. Que estas verdades provoquen cambios en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser cada día más santos y acercarnos a tu imagen y alejarnos cada día del pecado, Señor. No podemos ser tus hijos y convivir con el pecado como si no pasara nada, Señor. Así que ayúdanos a tenerlo siempre en nuestras mentes delante, que debemos dejar el pecado y caminar hacia ti, Señor. Ayúdanos a que hoy en este estudio de este pasaje tú vayas mostrando tu palabra en nuestras vidas, Señor, y nosotros poder hacerla práctica en nuestros corazones. Todo esto te lo dejo en el nombre de Jesús. Amén. Voy a dar lectura desde el 4 al 10. Estamos en 1 Juan 3, del 4 al 10. Es así. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del pecado. Las obras del diablo, perdón. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es nacido de Dios. La primera cosa que vamos a estar analizando, por supuesto, vamos a definir qué es el pecado, qué nos hace hacer el pecado y cómo actúa ese pecado en nuestras vidas. Para definir el pecado, la palabra que se ocupa en el original hace relación al tiro al blanco, como una flecha con un arco, en el cual se apunta pero no se acierta al objetivo. Algunos teólogos dicen que esa palabra se ocupaba en el contexto para cazar animales o para cosas deportivas, pero era un arco con una flecha. Por ende, el pecado podríamos decir que no es apuntar correctamente. Es un casi darle, pero no es darle. Y por ende, es importante entender que el creyente está incómodo con el pecado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos es no acertarle a la santidad de Dios, es no acertarle de lleno a la voluntad de Dios, a su justicia. Y el casi darle perfecto a lo que Dios quiere, no es darle perfecto a lo que Dios quiere. Cuando es un casi gol, podríamos decir en el fútbol, cuando chocan el palo, puede haber mucha emoción y la gente grita, pero no fue un gol, fue casi. Pero el casi no significa un gol. Lo mismo que haga, el pecado es casi darle, pero no es darle. Por ende, para un Dios perfecto, para un Dios santo, la casi santidad no es válida.
Por eso el pecado infringe la santidad de Dios. Y el creyente, por ende, debe estar incómodo con el pecado. ¿Por qué? Porque no le estamos haciendo caso, ni obedeciendo, ni achuntándole correctamente a lo que Dios quiere. Otra cosa que lo que no es el pecado, vamos a ir a Romanos 6, 17, y dice así: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Lo que no somos hoy en día como creyentes, no somos esclavos del pecado, sino que somos siervos de la justicia, dice. Al ser esclavos del pecado, no teníamos voluntad, sino que estábamos destinados y éramos trabajadores del mismo pecado. Por ende, no teníamos fuerza ni voluntad para poder escapar del pecado. Pero eso éramos antes. Nosotros, tú, yo, si somos creyentes, somos hijos de Dios, somos nueva criatura, ya no somos esclavos del pecado. Por ende, el pecado hoy en día no nos esclaviza a hacerlo, sino que somos siervos de Dios. Y en el versículo de Romanos 6 y 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, no somos esclavos del pecado, y la paga de nuestro pecado ya la pagó Jesucristo. Por ende, nosotros no teníamos que pagar por nuestro pecado, que es la muerte, sino que el Señor nos dio vida eterna. Es importante entonces, el pecado es no darle correctamente, no apuntar correctamente. Pero ahora no somos esclavos de no apuntarle correctamente, ya somos libres de esa esclavitud. Entonces, ¿qué hace el pecado? Para poder definir lo que dice el versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Para poder entender entonces todo lo que quiere decir este versículo, que el pecado infringe la ley y que Jesús apareció, a esa referencia a Él, para quitar esos pecados y no hay pecado en Él, debemos entender ciertamente el significado y el contexto del pecado. Entonces, ¿qué hace el pecado? Como lo dice, es la infracción a la ley. Los textos originales, la traducción, quiere decir es andar sin ley. No es infracción de la ley, quiere decir como que se rompe la ley, pero el texto original de la traducción quiere decir que andamos sin ley. Andar sin ley, de Dios obviamente, es ignorar a Dios mismo. Es darle poca importancia, menospreciar. Es de una forma de decir: entendí todo lo que quiere decir Dios, pero ¿sabes qué, Dios? No me interesa. No me interesa. Lo entiendo, pero no me interesa. No lo quiero hacer y no lo voy a hacer. Por ende, el pecado es, para Dios, quiere decir que nosotros le estamos dando poca o nada importancia a lo que Él quiere decir. Es ignorarle totalmente. Y por eso dice: infringe la ley. Andamos sin ley. No es una cosa de poca gravedad o algo que no tiene insignificancia en nuestra vida, sino que Dios está diciendo que es muy importante y le ofende de tal forma que es como si no tuviéramos ley, como que no le tomáramos la opinión. Es menospreciarlo totalmente. Eso es pecar. Eso es lo que nos quiere decir el versículo. Por ende, como creyentes, debiésemos estar incómodos con el pecado. Porque si bien sabemos que Jesucristo murió por nuestros pecados, aún hay pecado remanente en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a ver. Hay un ejemplo en 1 Samuel 15, una historia del rey Saúl, y que ejemplifica la forma que es pecar en las dos descripciones que dijimos anteriormente: el de errar
y el de no tomarle importancia. En 1 Samuel 15, Dios había permitido tener un rey al pueblo de Israel. Ese rey fue Saúl, y en la primera orden que le da una instrucción clara, y Saúl no cumple la instrucción. Y en el versículo 22, 1 Samuel 15, versículos 22-23, voy a darle lectura, dice así: y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Una de las cosas que Dios le había pedido a Saúl era que eliminara a todos los animales, no se iba a quedar con nada. ¿Qué hizo Saúl? Eligió los mejores animales que había visto, que el Señor dijo que tenía que eliminarlos, pero los trajo y les dio en holocausto. Me hizo acordar esta historia a como cuando mi hija, chiquitita, tiene 3 años, raya las murallas, que nosotros decimos que no raya las murallas, pero pinta las murallas, y de repente cuando vamos a retarla dice, no, pero es que lo dibujé para ti. Y uno dice, lo dibujé para mí, pero claro, el acto que cometió, que con la buena intención no saca la primera mala intención, que fue la primera orden que se le dijo que no rayara. Lo mismo hizo Saúl. Se le dijo que no hiciera algo, entonces el segundo acto con buena intención no quiere decir que el primero no fue cumplido. Y por eso el Señor le dice en el versículo 22, ¿se complace Jehová en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas las palabras? El obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Y el 23 hace una comparación que en la época era terrible, porque la adivinación, dice, como pecado de adivinación es la rebelión, que adivinación era uno de los pecados más terribles del pueblo de Israel. Para Dios todos los pecados son iguales, pero estaba tratando de ponerlo en el contexto para que Saúl entienda lo grave que fue el no obedecer la palabra. Y después dice, como ídolos e idolatría, la obstinación. Era otro pecado terrible para el pueblo. Para Dios todos los pecados son iguales, pero para el pueblo en el contexto era terrible lo que le estaba diciendo. Y era para que lo entendiera la gravedad del asunto. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Aquí vemos que, bueno, después puede leer la historia completa y Saúl se arrepiente, le pide perdón por pecar, y Dios le dice que no estaba incómodo con su pecado, sino que él menospreció la palabra de Dios, sabía lo que tenía que hacer, pero quiso hacerlo a su forma. Y el Señor le dice lo que has pecado. Y cuando le dice lo que ha pecado, le lo escribe de una forma completa. Es eso cuando hace la referencia en los versículos donde dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es como lo que hizo Saúl, de obedecer, haber escuchado la orden, saber cuál era la orden, pero acomodarla para el Señor. Acomodarla es pecado. Cuando no podemos el casi darle a la voluntad de Dios, no es darle a la voluntad de Dios. El casi obedecer a Dios no es obedecer a Dios. Es casi. Y ese casi para el Señor no vale porque Dios es santo. El versículo 6 dice, 5 y 6, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice, todo aquel que peca, el que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Lo que hace referencia a Juan en esta parte, obviamente no es que el cristiano no debe pecar,
porque se contradice contra él mismo. Nos explicó en 1 Juan 1:8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir en el versículo 6? Habla sobre la práctica del pecado y esa sería una buena traducción para esa. El que hace la práctica del pecado, el que hace la práctica del pecado habitual en su vida, no le ha visto ni le ha conocido. Porque el que permanece en él, entonces, el que permanece en él no hace la práctica del pecado. El que le ha conocido no practica el pecado, porque permanecemos en él. Permanecer en él hace la intención de estar, de quedarse, permanecer en él, en soñar con él, meditar, sorprenderse en él. En el Salmo 119:97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amar la ley y no pecar. ¿Por qué? Porque se le conoce. Cuando conocemos, y ahí está la palabra clave, conocer para permanecer. Cuando uno conoce a una persona, cualquiera fue un familiar, uno dice, no, yo lo conozco, pero ¿por qué? ¿Porque ha leído sobre él? ¿Porque ha escuchado sobre él? ¿O porque simplemente ha pasado tanto tiempo con él? Lo ha visto en tantas áreas que ya puede tener un aspecto de su vida. Lo mismo tenemos que hacer con el Señor. Es la misma cosa tenemos que hacer con el Señor. Conocerlo, leer la Biblia es leer la Biblia. No nos va a hacer conocer más a Dios, sino que leer la Biblia es leer la Biblia. Orar es orar. Conocerlo es estar completamente metido, introducido, meditando para poder conocerle. Como uno conoce a cualquier persona. No puede uno leer de una persona o hablarle con una persona para decir, no, yo le conozco totalmente. Sino que uno tiene que tener una relación total, y para poder conocerle. La palabra clave es conocer. No debemos juntar la información con el conocimiento de Dios. Hay muchas personas que conocen, que tienen información de Dios. Mucha información, quizás más información que nosotros. Y uno se sorprende, pero no conoce a Dios. No permanece en Dios. Porque conocer es permanecer en Dios. La información no nos hace permanecer en Dios. Eso tenemos que tenerlo claro. Y el conocimiento de Dios nos provoca y nos obliga a tener un cambio. Nadie que conoce a Dios verdaderamente puede seguir igual. Nadie que conoce verdaderamente a Dios puede seguir igual. El conocer a Dios y permanecer en Dios provoca un cambio. Y ese cambio parte en el no seguir las prácticas del pecado. No seguir practicando el pecado comúnmente en nuestras vidas. Y ahí es donde entendemos que la ley de Dios es protectora. La ley de Dios nos da felicidad. Quiere llevarnos a un estándar de vida plena y poder entender el Salmo 119, donde decía, cuánto amo yo tu ley. Porque cuando entendemos o cuando sentimos que la ley es restrictiva, cuando leemos la Biblia y decimos, el Señor nos prohíbe muchas cosas, hay un choque con mi vida, con mi felicidad, entonces hay un problema de nosotros hacia Dios. Y el problema es que el pecado está tan inmerso que no nos hace poder volar más alto y ver cuán buena y agradable es la ley de Dios. El pecado, ¿por qué? Porque cuando le conocemos, permanecemos y dejamos la práctica del pecado atrás. Todo creyente que conoce a Dios y permanece en Dios debe dejar la práctica del pecado atrás. Si bien seguimos pecando, pero no es una práctica que comúnmente la hacemos. Jeremías 9:24 dice, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia,
juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo olvidaré la de tus hijos. La falta de conocimiento de Dios. El problema o la solución al pecado, a la práctica del pecado, es el conocimiento de Dios. No podemos en nuestras vidas llenarnos de pecado y decir que le amamos a Dios, que le servimos a Dios, sino que nos llenamos de Dios y podemos servir a Dios. No podemos seguir alimentando las prácticas pecaminosas. El conocimiento de Dios lo es todo. Jeremías 24:7 dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Nosotros como hijos de Dios tenemos ese corazón para poder conocerle. Y el que sigue practicando el pecado, el que sigue en esta práctica pecaminosa constante, como lo que dice acá, todo aquel que peca y el que sigue la práctica es porque no la ha conocido. Cuando conocemos a Dios, y como decía el salmista, ¿cuánto amo yo tu ley? Es porque conoció tanto a Dios que puso en una balanza el pecado y conocer a Dios. Y cada día se sorprendía más de Dios y amaba más a Dios. Y porque el pecado no tenía peso delante de Dios. Pero si no es así, es porque el pecado tiene más peso. Entonces seguimos nuestra práctica pecaminosa. Seguimos pecando normalmente. ¿Por qué? Porque el conocer a Dios no es nada. Y no vale nada para nosotros. Es como las personas del norte, como yo, que vamos al sur, por ejemplo, y empieza a llover y nos encanta la lluvia, y empieza a llover fuerte. ¡Ay, estamos todos los días ahí! Pero claro, las personas de ahí, para ellos es normal. O como cuando las personas vienen a la playa. Yo no entiendo cuando alguien viene a vacacionar y vienen 2 semanas y las 2 semanas pasan todos los días en la playa. Yo voy a la playa 1 hora y ya me aburro. ¿Por qué? Porque yo vivo acá, no me sorprende. Imagínense sorprenderse con Dios constantemente, que es algo infinito. Es así como funciona el conocer a Dios y dejar la práctica del pecado atrás. ¿Por qué? Porque nos sorprendemos tanto con Dios. Hay tanto que nos llena de Dios que no podemos, no pueden mezclarse el pecado con Dios. Eso es lo que nos dice el versículo. Todo aquel que permanece en él no peca o no hace la práctica del pecado, porque no le ha visto ni le ha conocido. Por ende, lo que los hemos conocido, permanecemos en él, no podemos tener la práctica del pecado. Versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. La justicia acá, hay otras traducciones que dicen que cambia la justicia por santidad. Entonces dice, el que hace santidad es santo, como él es santo. Si estamos en la santidad, si somos santos, nos incomoda el pecado. Hay incomodidad en el pecado. No puede ser que nosotros seamos hijos de Dios, conocemos a Dios, adquirimos todo de Dios, conocemos verdaderamente de Dios y seguimos en el pecado, porque no se mezclan. Nos debe incomodar el pecado en nuestras vidas. No debe existir la práctica del pecado constante y cuando pecamos nos incomoda. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Porque nos incomoda el pecado nuevamente. Nacimos en pecado, somos pecadores inevitablemente.
porque aún estamos en esta tierra. No estamos esclavos del pecado, pero somos en camino a la santificación, por ende hay restos de pecado en nuestras vidas. Y después cuando estemos en el Señor vamos a ser santificados 100% con Él, vamos a ser un cuerpo transformado. Pero mientras estamos acá, vamos a seguir con la lucha del pecado. El que es del diablo está en el terreno del diablo peleando contra el pecado. El creyente está en el terreno de Dios peleando contra el pecado. Esa es la gran diferencia, porque todos pueden decir, todos hablan de pecados, todos entienden el concepto de pecado, pero unos son hijos de Dios, el otro hijos del diablo. Los hijos del diablo van a seguir en su práctica del pecado, nunca van a poder lograr salir de la práctica del pecado porque no han nacido de nuevo y están en el terreno del diablo peleando con el diablo mismo, con su pecado, y jamás van a salir. En cambio nosotros, los hijos de Dios, estamos en terreno de Dios con restos de pecado en nuestras vidas. Entonces cuando somos mayoría y hay algo que está malo, se puede ganar la batalla. ¿Por qué? Porque estamos en otro terreno, nuestro terreno. En el terreno de Dios que es santo. El creyente se siente avergonzado por su pecado y el incrédulo se siente molesto con Dios por su ley. El creyente ama la ley y odia el pecado, pero el incrédulo ama su pecado y odia la ley. Por eso, el que no es creyente no puede decir, oh, cuánto amo yo tu ley, y en ella medito, día y noche, porque no ha nacido de nuevo, porque no conoce a Dios. Porque nosotros que somos creyentes tenemos una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza nos obliga a eliminar la práctica del pecado. No debemos seguir en la práctica del pecado porque si somos nacidos de Dios no practicamos el pecado como hábito en nuestras vidas. El que practica el hábito del pecado en sus vidas es del diablo, no es hijo de Dios. Ahora, en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya que no practicamos el pecado y cuando pecamos, lo confesamos, nos arrepentimos. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No, el que es nacido de Dios no puede practicar el pecado como su estilo de vida. ¿Y por qué es tan peligroso el pecado? ¿Por qué se debe luchar el pecado y eliminar nuestras vidas? Hay un libro que he estado leyendo, se llama de John Owen, hace 200 años lo escribió, y habla sobre la mortificación del pecado y sus causas. Algo así se llama. Voy a poner el link ahí debajo del video para que lo puedan después echar un ojo. Y hay unas frases que destaqué que habla sobre el pecado y cuáles son las consecuencias del pecado. Porque Juan también está escribiendo sobre que es importante el pecado en la vida del creyente. Si es habitual, si una práctica, no somos de Dios. Y cuando no es una práctica, debemos saber que tenemos que eliminarlo también. Hay una frase que dice, si realmente odiaras el pecado como pecado, en todas sus formas perversas, serías tan cuidadoso contra todo aquello que contrista o molesta al Espíritu de Dios y no solamente contra aquel pecado que contrista o molesta tu propia alma. Es evidente que luchas contra el pecado simplemente porque te perturba. En otras palabras, quiere decir, a veces tenemos pecado en nuestras vidas como creyentes, que los pecados que afectan a quizás la comunidad o pueda tener consecuencias graves, que me puede ir a la cárcel o me puede pasar algo, luchamos constantemente, pero aún en los pequeños pecados que son personales, que quizás que no afectan a nadie, que lo hacemos en la intimidad con nadie o quizás son solo pensamientos pecaminosos,
dice que también es importante para Dios esos pecados. Y no debemos luchar con el pecado solamente porque nos molesta a nosotros, sino porque afecta a la santidad de Dios, y al ser creyente no debemos practicar el pecado. Hay otra frase que dice, el pecado sigue presionando hacia adelante, y esto es así porque no tiene límite alguno, salvo hacer que se renuncie a Dios totalmente y oponerse a Él. Si no ponemos freno al pecado, lo que quiere conseguir el pecado es alejarnos de Dios y oponernos contra Él. Y puede ser que nosotros estemos tanto tiempo luchando, dándole espacio al pecado, que no nos vamos a dar ni cuenta cuando ya renunciamos a Dios y nos fuimos con el pecado. Por eso dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado, no lo hace una práctica habitual. Otra frase dice, así como el pecado debilita el alma, así mismo lo oscurece. Es una nube espesa que se extiende sobre la faz del alma e intercepta todos los rayos del amor y favor de Dios. Quita todo sentido de privilegio de nuestra adopción, y si el alma comienza a acumular pensamientos de consuelo, el pecado los dispersa rápidamente. Es así como actúa el pecado en nuestros corazones. Por ende, si no tenemos una práctica habitual del pecado, podemos decir, no, yo no tengo una práctica habitual del pecado, esto no va para mí, yo peco ocasionalmente. Bueno, ese pecado ocasionalmente también debe ser eliminado de nuestra vida, porque atenta contra Dios. El pecado es infracción a la ley de Dios, es andar sin ley, es decirle, Señor, no me interesa lo que hiciste. Tú me dices que no lo haga, pero no me interesa. El pecado pequeño también le dice eso, Señor, no me interesa. Yo lo hago a mi forma. Hermanos, debemos tener cuidado y meditarnos y mirarnos. En toda la primera carta de Juan nos hace que podamos analizarnos y ver los contrastes. Y hoy en el contraste del pecado debemos ser claros, dejar la práctica del pecado y todo pecado que está en nuestra vida atrás, para ir en camino a la santificación. Versículo 10 dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que no busca apartarse del pecado no es de Dios. El que no busca apartarse del pecado no es de Dios. Porque dice, todo aquel que no hace justicia, no hace actos de justicia, de santidad, no es de Dios. Y el que no ama a su hermano tampoco es de Dios. El pecado es una lucha constante en la vida del creyente. Debemos ser conscientes de eso. Toda práctica pecaminosa, fuera. Y las obras pecaminosas que están en nuestra vida, quizás que decimos casualmente, bueno, ningún pecado es casual, hermano. Ningún pecado se hizo casualmente. Todo pecado es intencional, porque nace de nuestros corazones. Todo pecado nace de nuestras propias concupiscencias, dice la palabra del Señor. Por ende, todo pecado es intencional y va desde nuestro corazón hacia afuera actuando. Por ende, todo pecado es terrible para Dios. No hay pecado que sea sin intención. Romanos 13, 14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente hablando del pecado. No proveáis los deseos de la carne, es no entretener los deseos pecaminosos. No alimentar el pecado, sino que ahí mismo en el versículo dice, vestidos de Jesucristo. Alimentémonos a Jesucristo. Nuevamente hace un contraste del pecado y la santificación. Si estamos más cerca de Dios, más lejos estamos del pecado. Si estamos en el pecado, tengamos claro que estamos lejos
de Dios, porque son incompatibles. Y si no hay incomodidad del pecado en nuestras vidas, estamos muy, muy lejos de Dios. El pecado debe provocar incomodidad en el creyente, porque no es natural. Porque nosotros venimos de la simiente de Dios. Por ende, no es natural en nuestro cuerpo. Es como tener una piedra en el zapato. Caminamos raro. Así es el pecado, es incómodo, o debe ser incómodo para el creyente. Y si no es incómodo, no eres hijo de Dios. Para concluir, si estamos incómodos con el pecado, hay una frase que me gustaría dejar. Si cuando pecamos no hay incomodidad, no somos de Dios. Si en nuestra vida practicamos el pecado constantemente, no somos nacidos de Dios. Y no sabe, hermano, cuánto me costó escribir esa frase. Porque dice, si en nuestra vida practicamos el pecado constantemente, no somos nacidos de Dios. Eso nos quiere decir Juan. Y nos quiere decir la palabra de Dios. Dios mismo a través de Juan. Y ahí es donde nos vemos todos. Porque ¿quién no peca? Por ende nos sentimos todos aludidos. Todos nos sentimos aludidos cuando hablamos de pecado. Pero hermano, que el pecado no sea la práctica habitual en nuestras vidas. Y si pecamos, confesemos nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus verdades. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste cabos sueltos, Señor. Nos diste las herramientas para poder combatir el pecado, Señor. Gracias porque si te tenemos a ti ya no somos esclavos del pecado, sino que podemos ir camino a la santidad, a la santificación y ser cada día más igual que Jesucristo. Señor, ayúdanos, porque no es fácil. Todos nos sentimos aludidos con el pecado, Señor. Habita en nuestra vida, pero debemos eliminarlo, Señor. Ayúdanos a que sea una lucha constante como unos soldados, unos buenos soldados, Señor, que quieran eliminarlo. Porque si nos adormecimos y no luchamos, ay, ¿qué sería de nuestras vidas, Señor? Porque no seríamos nacidos de ti. Nosotros que somos hijos tuyos, Señor, queremos acercarnos a ti y alejarnos del pecado. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.